En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta maravillosa aventura en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, Ale querida, y a todos los que nos acompañan en este programa número 21, primer fin de semana de septiembre del 2020, mes de fiestas patrias y del inicio de la primavera. Ya vamos sintiendo los calorcitos, ¿no es cierto?, y viendo los aromos que se van asomando, sus flores, los ciruelos y los damascos, que nos van regalando las señales que viene una de las estaciones más lindas del año que tenemos acá en Santiago. Les aprovecho de contar a nuestros amigos que hay varios que nos siguen y acompañan desde el extranjero. Después de un invierno difícil, ¿no es cierto?, este acercamiento del sol a la tierra lo vivimos con mucha esperanza, ¿no es cierto?, y optimismo, al llenarnos y empaparnos de la belleza que nos va rodeando. De hecho, la semántica afirma que la primavera es una primera vista, primera vera, ¿no es cierto?, de algo, y la simbología, sobre todo la psicológica, nos trae la idea de ver con nuevos ojos, rever, ¿no es cierto?, renovarse y también renacer. Y con ese espíritu queremos recordar que un día como hoy, 6 de septiembre, partió uno de los grandes del cine, Akira Kurosawa, el más conocido de los directores de cine japonés en Occidente. Kurosawa era conocido con el nombre de Tenno, que significa literalmente el emperador. Fíjate, Alejandra, que hizo más de 30 películas durante 5 décadas, pero en especial es bueno recordar una película, en el segundo segmento de la película Sueños de Akira Kurosawa, con escenas repletas del color rosa de los árboles de durazno. Calza perfecto con el mes que vamos iniciando. Así que con una imagen japonesa, de hecho todo mi escritorio alrededor mío aquí está lleno de libros y de imágenes del Japón, de todos mis viajes, como pueden ver, los que nos observan en video. Qué lindas imágenes nos regalas y qué lindo ese recuerdo que tú nos planteas, Gonzalo. Me gusta creer que el comienzo de septiembre y de la primavera trae oportunidades de cambio para alcanzar la felicidad, ¿no? Y antes de que comentemos tu primera columna, quisiera compartir un mensaje cariñoso de Marcelo Guital, nuestro invitado de la semana pasada, quien nos pidió, por favor, que le mandáramos un saludo afectuoso a su hermana Claudi. Nos dice que le faltó contar sobre ella porque fue clave a los inicios de Aguas Benedictino. De hecho, los primeros despachos fueron con su camioneta, entre otras cosas. Así que bien vale la pena enviar un abrazo y un beso cariñoso a ella. Y reconectando con la fuerza de los samuráis y de los ciclos y los desafíos de este tiempo, me gustaría que comentáramos sobre tu columna de esta semana, publicada en el sitio web de Radio Agricultura, que lleva por nombre El viaje del directorio en tiempos líquidos. ¿A qué viaje nos estás invitando? Te lo voy a decir en japonés para los que nos pueden ver en imagen y no solamente. Es mi primer ideograma, que está firmado hasta además por mí con mi nombre japonés, que Goncha, como me llaman mis amigos japoneses, claro, Goncha. Y esta columna en el fondo se refiere al actual entorno VICA, que se ha llamado en castellano, es decir, este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, en que mucho se habla sobre los cambios que están experimentando las organizaciones y en que los que somos más o menos especialistas en estos temas
Sabemos que no hay fórmulas infalibles para gestionar esta turbulencia inconmensurable, podríamos llamarle, ¿no es cierto?, del presente. Por lo tanto, en esa columna proponemos modestamente intentar abordarla desde la acción. Y quizás eso puede hacerse agregándole una T a la sigla, al vivirla como una transformación. En ese sentido, la única salida sería vivirla como un camino de transformación. Siempre sorprenden y provocan tus invitaciones, pero vamos por parte. ¿A qué te refieres con eso de tiempos líquidos? ¿Estás haciendo referencia a Bauman? Exactamente. Fíjate que ya lo dijo el sociólogo Zygmunt Bauman, lo líquido, los tiempos líquidos que estamos viviendo y por ende volátil, inestable y alejado de las soluciones de equilibrio que estudiamos los economistas, ¿no es cierto? Es un estado que define el actual, ¿no es cierto? Y fragiliza, redefine, diría yo más bien, y fragiliza el contrato social, arrastrándonos a situaciones que no duran lo suficiente para solidificarse. Siempre están cambiando en contraposición a lo inmutable que parecía la estructura social, económica, incluso política, pocas décadas atrás. Fíjate que según Bauman pasamos de lo que podríamos llamar un liderazgo benéfico, de un guardabosques protector del status quo, que nadie fuera a tocar el bosque, ¿no es cierto?, que nadie fuera a cambiarlo, o de un jardinero que estaba armando un diseño ideal en base a ciertas ideas, ¿no es cierto?, propias, a un mundo que se conoce y que él le llama de cazadores, que solo están pensando en cobrarse una nueva pieza, descuidando el equilibrio de las cosas. Así lo plantea Bauman. Entonces, volviendo a los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto?, ya no es posible asegurar lo que va a ocurrir mañana, constatando lo que observábamos ayer o utilizando las fórmulas secretas del éxito del pasado, ¿no es cierto? Entonces, esa dificultad fragiliza y fragmenta también nuestras vidas. Nos inquieta, algunos se sienten abatidos y otros temerosos. Sin embargo, en esta columna el mensaje es que somos seres libres y tenemos la posibilidad de caminar conscientes, como el Tao. Tao quiere decir caminar consciente, ¿no es cierto?, escogiendo cómo enfrentar la situación que nos toca vivir. Entonces, la invitación es a vivirla como héroes, no como héroes fatigados, les decía, vos son fatigués, decían los franceses, sino como héroes llenos de energía. Me pongo entonces la capa de superhéroe para seguirte. Pero primero explícame esto de ser héroes y cómo se vincula con la alta dirección de las empresas. Bueno, ahí el que nos ayuda a hacer ese puente para ese camino, esa ruta heroica, es el trabajo, la propuesta transformadora de Joseph Campbell, el gran antropólogo y erudito norteamericano que estudió todas las grandes civilizaciones y mitos del mundo y que de hecho describe el modelo básico de lo que se conoce como el relato épico en todas las civilizaciones y que aparece capturado. De hecho hay un libro de entrevistas que le hacen que es muy bonito e interesante, que se llama El poder del mito. Entonces, en ese sentido, si tú lo piensas bien, como personas, individuos, ¿no es cierto?, como organizaciones, grupos humanos y planetariamente, en cierta forma, quizás estamos haciendo el viaje del héroe, que tú lo puedes ver en Star Wars, ¿no es cierto?, y otros, en el fondo, todas las grandes historias, Ulises, la Odisea, etcétera. Y aunque pocos tienen una vocación innata de héroe o heroína, ¿no es cierto?, porque sabemos que nos enfrentaremos con dragones de todo tipo, dragones regulatorios, dragones competitivos, dragones de distintas escalas, ¿no es cierto?, que nos acechan. Pero el viaje del héroe es más profundo. Tiene que ver con identificar nuestra propia oscuridad. Porque hoy la única opción posible cuando se desmorona lo estable y lo conocido es adentrarnos en nuestra interioridad y desde el punto de vista de la alta dirección asimilar que se rompió el status quo. O sea, ya no podemos volver atrás. Por lo tanto, es tiempo de aceptar el desafío en que estamos e iniciar el viaje. El reto es muy grande, por eso no podemos hacerlo solo.
y tenemos que ir a abrirnos, a escuchar a nuestra gente, a pedir ayuda a otros camaradas en la adversidad, consultando a los más sabios y animándonos unos a otros, ¿no es cierto?, a cruzar el umbral de lo seguro. Léase, en el mundo empresarial, atrevernos a innovar en los modelos de negocios y dar las luchas que sean necesarias, experimentando, innovando, aprendiendo y reintentando, y así escapar de las trampas que están principalmente en nuestra mente, que inevitablemente se va aferrando a viejos modelos mentales conocidos por temor a lo nuevo. Y este viaje, aceptar el reto parece que es clave. ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, bueno, es efectivamente enfrentar la gran prueba. Son todas las grandes historias de la humanidad que están en todos los, ¿no es cierto?, los libros sagrados de las distintas civilizaciones y religiones. Y si yo lo traigo de vuelta acá en nuestro pequeño y gran mundo empresarial al mismo tiempo, implica enfrentar nuestro peor miedo. Pensemos, eso es como una invitación a nuestros auditores, pensemos a qué le tenemos miedo, a qué le tienen miedo los líderes de las organizaciones. ¿Tenemos miedo a perder poder? ¿Tenemos miedo a perder riqueza, reconocimiento, control? Puntos suspensivos, ¿no es cierto? Cada uno tiene que completar la oración en lo que le toca y le corresponde y lo que vive. Y lo que trato de recordar en esa columna es que todos sabemos que después de la hora más oscura viene el renacer. Como dice Campbell, en la cueva que debes entrar está el tesoro que buscas. Y el verdadero valor rara vez está en la acumulación de estas anteriores, sino que fluye. Y eso es lo que nos muestran los invitados semana a semana, de corazones, de mentes y de manos unidas al servicio de los demás. Entonces, por lo tanto, Ale, acá asumirnos como héroes humanos no es negar nuestras debilidades, es todo lo contrario. Somos poderosamente humanos cuando aprendemos de nosotros mismos y junto a otros. El abismo que tenemos al frente nos hace temblar, pero también nos da la fuerza, la creatividad, hemos hablado de resiliencia en el pasado, ¿de acuerdo? Y de energía para enfrentarlo, para saltar. Entonces la invitación es, aceptemos el desafío, enfrentemos los miedos y luego intentemos reclamar el tesoro que nos merecemos. Nos quedamos con esa tremenda invitación al viaje y asumir los retos y a mirar a los ojos a nuestros monstruos. Pero antes de terminar esta primera parte del programa, quisiera dejar presentado a nuestro invitado del día de hoy, que también nos hablará de sus propios viajes. Andrew Wallace, socio de Fruit Growers Alliance y de la exportadora San Clemente. Espérennos, ya volvemos. ...18 años de éxitos y junto a usted cumple Conectados en Agricultura. Su conductor, Checho Irane, y sus destacados panelistas, Pepe Out, Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos, Felipe Cast, Michelle Mejesh, Ricardo Tuane, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá y Sergio Melnik, han logrado posicionar el programa en primer lugar de audiencia entre las radios de opinión, como lo respalda el estudio Ipsos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl. En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy tenemos un gran invitado, Andrew Wallace, socio de Fruit Growers Alliance, uno de los mayores distribuidores de fruta chilena en Europa, y de la exportadora San Clemente. También socio y director de Ticuna, empresa de energías renovables.
Él es ingeniero civil y MBA de la Universidad de Cambridge. Andrew está casado con Maureen Chadwick y es padre de 5 hijos. Muy bienvenido, querido Andrew. Una alegría verte como siempre. No siento que seas parte de este espacio radial en que vamos compartiendo sobre innovación, emprendimiento y empresas familiares. Pero además contigo siempre estamos inaugurando nuevas categorías. Estamos inaugurando la categoría más sospechosa del mundo de las empresas familiares, y quiero decirlo claramente desde el inicio. La categoría del yernísimo. ¿Qué pasa con el yerno en una empresa familiar que además es un emprendedor por su propia cuenta adicionalmente? Así que vamos a hablar hoy día del yernísimo bueno. Así que muy bienvenido, querido Andrew. Ya, bueno, gracias, Gonzalo. La verdad es que la alegría es mía, el honor es mío de acompañarte hoy día. Yo a ti un poco al revés, porque has sido tú el que nos ha acompañado tantas veces a nosotros en el desarrollo empresarial. Tu historia laboral, Andrew, ha estado siempre ligada con la industria alimentaria y en especial con la agroindustria. ¿Podríamos decir que el hablar bien inglés y el amor fluyeron en trazar ese camino? Sí, un poquito. Sí. Un poquito. La verdad es que cuando salí yo estaba terminando la universidad, yo tuve un pololeo súper largo, llevaba como 7 años pololeando, lo único que quería era casarme, no tenía plata, no tenía un peso, así que lo único que quería era trabajar también. Y antes de dejar la universidad me ofrecieron un trabajo en una empresa en que, claro, buscaban a alguien que hablara buen inglés. Tenía un compañero de universidad que había empezado a trabajar ahí 6 meses antes, y querían otro más o menos parecido que hablara buen inglés. Y bueno, yo tenía la suerte de haber ido a un colegio inglés, hablaba algo inglés, y por eso entré. Pero lo entretenido de eso es que así entré a la agricultura, porque no tenía mayores contactos antes de eso con la agricultura y la agroindustria, y entré a esta empresa, Anagra. Era una empresa que acababan de comprar unos neozelandeses a Anacleto Angelini, y que tenía mucho negocio agrícola. Ellos la habían comprado porque eran los dueños de Soprole, la parte lechera. Los neozelandeses era el Gran New Zealand Dairy Board, que era la cooperativa lechera, hoy día Frontera, una tremenda empresa, y andaban detrás del negocio lechero. Pero además hay un negocio en esa empresa de arroz, hay un negocio de aceite para el mercado nacional, aceite de arroz Miraflores, de fertilizantes, que era lo más conocido. Anagra sigue ese negocio. Y había una naciente empresa que se llamaba Anagra Internacional, de exportadora de fruta, metido en los espárragos, en la frambuesa. Y ahí ya tuvimos el primer link con la innovación. Estábamos trayendo los primeros arándanos a Chile. Nos fue súper mal porque trajimos variedades equivocadas, hicimos hartos errores, pero ya estaba la intención de la innovación. Y tuve la suerte ahí de entrar tenía la suerte de trabajar en el piso de todos los jefes. Yo escuchaba nomás al presidente de esa compañera, Fernando Leni. Había mucha gente muy experta en el tema agrícola, y mi jefe, que nadie lo conoce por esa experiencia agrícola, es más conocido Juan Benavides, que es más conocido por lo que hizo en Falabella y hoy día presidente de Codelco. Fue mi primer jefe, que para mí fue una cuestión muy, muy entretenida trabajar con él. Trabajé 3 años ahí. Y hicimos hartas cosas chulas. Además de los arándanos, trajimos las primeras papas fritas congeladas, me acuerdo también. Era un negocio, me demoré como 6 meses en vender ese container de papas fritas congeladas. Hoy día creo que se venden como no sé cuánto a la semana, digamos. Fuimos los primeros a los McDonald's y a todas las temas. Y tomando lo que tú hablabas de Japón, me acordé de una anécdota que me pasó en Japón, porque Juan me tiró a negociar un contrato a Japón. Yo tenía 25 años, él no podía ir, y me fui a negociar un contrato a la Mitsui, tremendo edificio en Japón, con todas las tradiciones de Japón. Y llegué ahí, yo chico, imagínate, recién, y entro a una sala de negociación donde habían unos 7 japoneses, el mayor de haber tenido 70 años, o 60 y tantos, digamos, todos, y yo era pero por lejos. Y la primera pregunta antes de sentarnos que me dice, porque yo creo que se impresionó de ver a alguien joven, me dijo, ¿Are you the decision taker? O sea, como que me dijo, vamos a tomar una decisión acá en esta reunión. Imagínate, yo temblaba. Yo no iba con las atribuciones para tomar una decisión, porque Juan me dijo que habíamos que hacer los precios, pero claro. Así que ahí fue fue muy entretenido. Bueno, resultó, y ahí esa fue mi primera experiencia laboral. Y bueno, ahí ya Luis, mi suegro, Luis Chadwick, tenía toda esta idea, esta visión de desarrollar una exportadora de fruta y salirse del modelo tradicional, y ya me invita en esa época, creo que el
En 91 me invita por primera vez, pero yo estaba súper motivado acá, entretenido, trabajar con el suegro, uno no estaba tan seguro, qué podía significar, digamos, así que en ese primer inicio le dije que no, pero 2 años después yo me acerqué a él y le dije, sí, ahora sí, bueno, justo hubieron hartos cambios en Anagra, se empezaron a deshacer de todas estas empresas, como te digo, lo que le interesaba era la leche, los neozelandeses se quedaron con la leche y vendieron todas las otras, y bueno, fue una oportunidad para mí, y ahí partí con Luis el año 93. Qué buena historia, o sea, en tu caso, en vez de lost in translation, fue found in translation. La mezcla del inglés y el amor combinado. Bueno, eso muestra un poco los vínculos. Quiero recordar que Luis Chadwick, a quien tuvimos de invitado, ¿no es cierto?, en nuestro programa, hace varias semanas, y que es un emprendedor, fundador, genial, extraordinario, es muy interesante y se refirió con mucho cariño a ti también, como parte del liderazgo de la familia y los desarrollos de negocios. Cariño mutuo. Sí, pues. Bueno, estuviste casi 15 años, ¿no?, en el día a día de la empresa San Clemente, y hoy eres parte de su directorio. ¿Cuál dirías que fue tu mayor aporte y alguno de los mayores aprendizajes de esa aventura? Uy, sí, pues, es verdad, tuve 15 años y bueno, y nunca he dejado de estar, digamos, siempre después seguí ligado al directorio, pero claro, es diferente cuando eres ejecutivo en la empresa, estás todos los días a cuando ejerces una labor de director. Mira, la verdad es que fue mucho lo que hicimos en esos años, la empresa, Luis tenía la idea, tenía esta visión, tenía estas ganas de hacer esto, pero la verdad es que cuando yo llegué, no sé, habíamos portado $850,000 y habían $150,000 que no lo estaban pagando los holandeses y los españoles, había que irlo a cobrar, no teníamos una organización, o sea, tuvimos que empezar bastante estaba la idea, había un campo, pero había que hacer la empresa, digamos, y esa yo te diría que fue mi principal responsabilidad. Luis también, al igual que antes Juan, confió mucho más, porque antes me habían confiado ir a negociar un contrato, aquí me confió desarrollar esta empresa y bueno, tuve la suerte de que nos supimos rodear de muy buena gente, hicimos buenos equipos, dividimos un poco en distintas áreas, teníamos un área agrícola, que eran los campos, la producción, donde nos diversificamos, nos fuimos a diferentes zonas, nos salimos de solo la manzana, nos fuimos a hacer uva, nos fuimos a hacer cítricos, otras cosas, y en la misma manzana nos diversificamos. En esa época se consideraba que tú estabas al sur por estar en Talca produciendo manzana, cuando toda la manzana se producía en San Fernando, en Rancagua, que no es la zona ideal, en Curicó era la gran zona manzanera, y nosotros estábamos en Talca, de ahí nos fuimos mucho más al sur, a Angol, fuimos bastante innovadores en eso. En el tema agroindustrial, bueno, aprendimos a guardar la fruta, a embalarla, a integrarla, a darle valor a la fruta. Y en el área comercial, que yo creo que fue un poco el mayor aporte, salimos al mundo a ofrecer nuestro producto, a conocer los mercados y a desarrollar relaciones, siguiendo un poco esta perspectiva. Y ahí pasaron varias cosas interesantes. Yo siempre cuento el ejemplo que el año 95 llegó a Chile la naviera Maersk, la mayor naviera del mundo, a ofrecer servicios de contenedores para la fruta. Ya se hacía, no sé, un 5% de la industria se hacía en containers, pero todo se hacía en buque cámara, lo que era una barrera de entrada, porque tú metías todo el volumen en un barco y lo llevabas a un puerto que era Filadelfia en Estados Unidos o Rotterdam en Europa, y de ahí se distribuía toda la fruta con muchos intermediarios y para un exportador chico como nosotros esa era una gran barrera de entrada. Al aparecer el container, eso nos permitió hacer embarques pequeños de 20 paletas en cualquier parte del mundo y empezamos a exportar desde Noruega a la costa este de México, pasando por Sudamérica, empezó a abrirse Asia. Lo que para toda la industria nacional fue una época muy, muy, muy bonita, yo creo, porque nos permitió a los productores exportadores salirnos un poco del esquema tradicional que los manejaban las transnacionales y las grandes exportadoras que tenían acceso a manejar el tema logístico, el tema del flete. Entonces era la época además de que se empezaron a abrir los tratados de libre comercio en Chile. Fue una época muy floreciente para el tipo de empresas como las nuestras, que nos permitió sobre todo acercarnos al cliente final. Claro. Oye, Yandro, y tus aprendizajes, no sé si vas a comentar algo más de los aportes todavía, pero si no te quiero preguntar por los aprendizajes por el otro lado, por el lado familiar, ¿cómo es trabajar con el suegro? Siempre nosotros lo vemos desde el punto de vista de la familia, se incorporaron, ¿no?, a los parientes políticos,
qué es lo que implica. ¿Puedes comentarnos un poquitito de esa parte también? Claro, no quiero interrumpir tu flujo. Sí, claro. No, bueno, en esa época, Luis siempre, bueno, tú lo conoces, siempre ha sido un tipo muy, muy ocupado con muchas actividades. Entonces, en esa época, San Clemente era un poco su hobby, era una empresa más chica, no tan importante como... Entonces, él le dedicaba mucho más tiempo a eso, lo que me permitía a mí ser bastante libre. Nos juntábamos los sábados, me acuerdo que trabajábamos mucho. Nos juntábamos los sábados en el campo donde yo le contaba lo que hacíamos, o de repente ahí, bueno, teníamos algunas reuniones, pero él nos involucraba mucho en el día a día porque estaba muy involucrado en BIP en esa época. Entonces, en esa época todavía no formábamos todavía una estructura más profesional, familiar, si tú quieres, que la fuimos haciendo, yo te diría, más cerca de los 2000. En esa época fue una época todavía de fundación, te diría. Y bueno, como tú decís, fue una época que hicimos, yo creo, muchas cosas. Después, en todo esto de la comercialización, nos involucramos mucho en lo que era acercarnos a los supermercados. Todavía se funcionaba a través del sistema de los importadores, y los supermercados todavía no compraban directo, pero al tener la relación con el supermercado, tú lograbas entender lo que ellos buscaban, lo que ellos querían, y a pesar de que funcionabas ya con importador, tú dejabas de especular tanto, ibas con un programa conocido a un cliente final, y eso ahí los ingleses en esa época fueron muy líderes y nos permitió entender un poco cómo pensaban y adaptarnos a lo que era eso. Yo creo que fue una época en que la corriente, íbamos en la corriente del río que iba para allá, pero yo creo que nosotros tuvimos la gracia que navegamos un poco esta corriente, frenando un poquitito para allá, metiéndole un poco de remo para acá, y nos permitía, digamos, diferenciarnos y de alguna manera asomarnos sobre la muchedumbre. Claro, igual quiero notar esto interesante, que en el fondo la confianza, la autonomía que hay detrás, que permitía canalizar también el impulso emprendedor e innovador. Porque claro, cuando hay un control de estar muy encima, eso restringe muchas veces la posibilidad de innovar, de ser proactivo, de tomar ciertos riesgos o ganar experiencias, etcétera. Entonces, creo que igual ahí hay un aprendizaje valioso, además de ir poniéndose al día, ¿no es cierto?, ir navegando, surfeando, ¿no es cierto?, las horas de la industria, un poco el acomodo de los roles entre los dos actores principales del negocio, me parece, ¿no? Claro. Bueno, un poco yo tenía la tranquilidad de que Luis tenía este deseo de esta visión, como te dije en un inicio, digamos. Entonces, ya con ese un poco visión, tú te sentías con la libertad de apuntar hacia allá, po, y la tranquilidad de que estaba remando en ese sentido. Claro, o sea, que valioso también una visión como un barco paraguas y al mismo tiempo el empoderamiento, la confianza y un sistema de reporting informal propio de la familia, ¿no es cierto?, en el campo los fines de semana, pero se cerraba un cierto circuito informal pero pragmático que funcionaba, ¿no?, en esa época. Que funcionó para una época, cuando la empresa empezó a crecer, obviamente que dejó de funcionar eso y tuvimos que adaptarnos y ir profesionalizando la empresa, que en un inicio fue partir de cero, ¿te fijas? Entonces fuimos haciendo de a poco. Exactamente. En el año 2007, Andrew era gerente general de Agrícola San Clemente y dejaste tu cargo para partir junto a tu familia a vivir a Cambridge, Inglaterra, donde fundaste la empresa Fruit Global Alliance, que nace como una sociedad junto a San Clemente y GESEX, Gestión de Exportaciones Agrícolas. ¿Por qué seguir buscando? ¿Qué te llevó a correr, ¿no?, tus límites para crear un proyecto propio? Bueno, la verdad es que yo ya llevaba 15 años haciendo esto. Entraba en otra etapa de mi vida. La motivación era distinta. Había sido un trabajo muy sacrificado, con mucha demanda fuera de la casa. Yo ya tenía 4 hijos en esa época. Yo, no sé, entre los viajes al extranjero por todo el mundo, los viajes al norte, al sur. En Santiago pasaba un par de días a la semana y muchas semanas completas fuera. Entonces, claro, tenía otras motivaciones, quería hacer lo mío propio.
el mismo crecimiento de la empresa. De hecho, ya en esa época yo ya no era, compartía la gerencia general, se había incorporado, no la compartía, pero teníamos ya se había incorporado más profesionales a la empresa, teníamos otra estructura totalmente distinta, digamos. Y yo sentía que era mi minuto para hacer algo por mi cuenta. También se daba que Luis quería incorporarse mucho más también a la empresa. Él había pasado de ser su hobby a ser su principal empresa. Habíamos crecido tanto y nos había ido tan bien que probablemente era muy lógico y entendible que él quisiera dedicarle más tiempo a esto. Y entonces, bueno, se dieron ciertas cosas en que yo le dije, mira, yo quiero emprender mi propio cuento, quiero hacer esto, formemos un directorio, te quiero seguir ayudando el directorio. Y eso hicimos. Y yo creo que para la empresa también fue muy bueno, digamos, fue un gran paso para la empresa el dar un nuevo paso hacia la profesionalización. Sí, fíjate que me calza mucho lo que tú dices, en el fondo, con nuestra propia experiencia, pues en el fondo las empresas, los negocios, los emprendimientos, como era en su origen, ¿no es cierto?, tienen su propio ciclo. Entonces, respetar, entender ese ciclo, y ese ciclo va en paralelo con los ciclos nuestros como personas, como profesionales, como líderes o ejecutivos. Entonces, en ese sentido, como que a veces los ritmos a veces van acompañados, pero a veces no van tan acompasados. Y es importante reconocer eso y darle espacio, y siempre en el cuidado por el negocio, por la profesionalización. Y creo que efectivamente ustedes fueron muy, muy exitosos en ese proceso, me da la impresión. Sí, yo creo que, como te digo, creo que era lo necesario en esa época, y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, digamos, porque la empresa, tuviste como ha seguido creciendo, se ha seguido desarrollando, y a mí me permitió también partir mi propio camino. Entonces me voy a vivir afuera. Bueno, tuve harta suerte también ahí, porque justo pasaba que los supermercados ya habían decidió empezar a venir a comprar directo a Chile. Walmart estaba ya comprando en Chile, Costco, principalmente los americanos. Antes lideraban los ingleses, pero aquí como que se produce un cambio y empiezan a liderar los supermercados americanos en cambiar un poco el modelo. Pero el supermercado es un supermercado, y por más que quiera comprar directo había toda una dificultad logística, operativa, que les iba a ser muy difícil esto. De hecho, Walmart después de unos años terminó poniendo una tremenda oficina en Chile, que existe hasta el día de hoy, y que compra no solo en Chile, en Perú, en Argentina, en Uruguay, y no solo frutas, sino que muchos otros productos más, digamos. Pero en ese minuto yo sentía que en Europa iba a pasar algo parecido. Siempre había querido vivir afuera. Cuando recién salí de la universidad también quería estudiar, pero bueno, como me quería casar, no tenía plata, no me pude ir a estudiar afuera. Entonces se dio todo para partir ahí. El 2007 me fui a emprender allá. Tenía la idea de apoyar un poco esta transformación en el modelo de compra de fruta, en que los supermercados, al igual que los americanos, iban a empezar desde Europa a comprar. Y con tanta suerte que llegué a mediados del 2007 y a principios del 2008 Tesco, que es la principal cadena inglesa, empezó a comprar directo, y yo vivía en un tren a 50 minutos de Tesco. Estaba ahí. Ser productor pareciera ser una gran tarea. Antes de irnos al corte, ¿cuáles fueron las mayores dificultades para entrar a las grandes ligas? ¿Qué se requiere para ese pensar distinto? Bueno, yo creo que algo te dije de eso delante. Yo creo que había que tratar de entender. Es muy peligroso dejar de entender tu negocio y quedarte en modelos que han funcionado, y que porque han funcionado tú crees que van a funcionar por siempre. Yo creo que aquí había que salir un poco de nuestra zona de confort, salir un poco a explorar, porque se estaba produciendo ese cambio. El modelo tradicional de la exportadora grande en Chile ya se había producido, los productores ya estábamos en los mercados, y ahora eran los importadores tradicionales grandes que controlaban el negocio y que intermediaban mucho, que ya perdían fuerza al ser los supermercados querer comprar en forma directa. Entonces, estudiar esa tendencia, ver lo que estaba pasando, tratar de adelantarse un poquitito a lo que iban a hacer los otros, fue lo que creo que me ayudó a tomar esa decisión. Correcto. Ay, se pasa volando el tiempo con buenas conversaciones, pero tenemos un último bloque, así que espérennos. A nuestros auditores les recordamos que nos pueden escribir al correo empresasfamiliares@agricultura.cl, que toda la información de Proteus está en su LinkedIn, y que este capítulo pueden encontrarlo en su podcast para volver a escucharlo y compartirlo en radioagricultura.cl. Ya volvemos. Estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Agricultura y El Líbero se unieron para realizar un programa conformado por reconocidos panelistas. La Mirada Líbero en Agricultura. Ernesto Silva, Andrea Rothman, José Antonio Viera Gallo, Pilar Molina, Darío Paya, Mariana Elwin, Eduardo Scafi, Patricio Navia, Eleonora Urrutia, Jorge Fantuzzi, Miquel Uriarte, Max Colodro, José Joaquín Brunner, Luis Larraín, Rafael Rincón y Eduardo Sepúlveda. Conducción de Magdalena Olea. La Mirada Líbero, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Agricultura. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta, gracias por estar acompañándonos hoy. Estamos disfrutando de una conversación con Andrew Wallace en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Andrew, no puedo dejar de preguntarte quiénes fueron, quiénes han sido tus referentes, quiénes te inspiran o inspiraron en la forma de hacer negocios y en desarrollar empresas. Bueno, sin duda que en mi primera etapa, los años que trabajé en San Clemente fue Luis. Luis, con su espíritu emprendedor, su valentía, su audacia. Yo no soy tan audaz como él, pero la verdad es que me metió ese bichito, sin duda. En mi última parte, digamos, los últimos 15 años, yo creo que, bueno, estudiar afuera, vivir 5 años en Cambridge, hacer mi MBA, me abrió otros mundos, me mostró otras inspiraciones. Y en mi vuelta a Chile me topé y tuve mucha suerte de asociarme con gente más joven que yo, fíjate, también unos chilenos que había conocido en Cambridge, ingenieros también, que habían ido a hacer unos másteres en sustentabilidad, y meterme en el tema de las energías renovables, meterme en el tema de la sustentabilidad, me gustó mucho. Además me ayudó a volver un poco a la ingeniería, trabajar con ellos, el ver otra generación, son generaciones un poquito más flexibles, no tan formateadas como somos las nuestras, digamos, que vivimos otra época, digamos. Entonces eso ha sido también muy entretenido para mí. Oye, qué bueno ese mix, ¿eh? Que efectivamente muchas veces eso, bueno, hay que buscar los sabios, pero los sabios no siempre son los mayores, son muchos de los mayores, pero también los jóvenes tienen otra sabiduría que efectivamente como que le inyectan a nuestro ADN colectivo una flexibilidad, es como que nuestros tejidos se vuelven más movedizos en ese sentido. Creo que calza bien, ¿eh? Sí. Es muy divertido porque estuve trabajando este lunes y martes en Puerto Vara. Uno de mis socios decidió irse a vivir a Puerto Vara. Yo pensaba en la época mía, hace 20 años atrás o 15 años atrás, digamos, el socio me dice, me voy a vivir a Puerto Vara. Yo hubiera entendido que quiere venderme su porcentaje o quiere que separar la sociedad casi. Pues, sí. Pero aquí es todo al revés, digamos. O sea, perfectamente lo va a poder hacer, digamos. Sin duda, digamos. De hecho, nos está encontrando muchas más oportunidades allá y es otro estilo tienen ellos. Y la verdad que rescatar lo bueno nuestro y mezclarlo con lo bueno de ellos, me encanta. Sí, fíjate que hay algunos viejos jóvenes de espíritu que en realidad que tienen el lema ese que se dice morir joven pero a la edad más avanzada posible, ¿no es cierto? Que yo los he visto haciendo lo mismo estos días, entonces eso es lo bonito, se va desdibujando la frontera, los límites que nos ponemos nosotros mismos en ese sentido y nos vamos reinventando. Así es. Chile es el más grande exportador de cerezas del hemisferio sur. Pero tú cambiaste el modelo ya que compraste 70 hectáreas de cerezos en el sur de Inglaterra y comenzaste a producir cerezas inglesas, Camp Cherries. ¿Es una reinvención cerecera? ¿Cuál es el valor de esa jugada? No, yo también produzco cereza en Chile. No, mira, la industria inglesa de cereza es una industria mucho más pequeña que la chilena, tal como tú dices, digamos. Pero ahí lo que buscamos y por qué lo hicimos era, bueno, siempre esto de buscar nuevas formas, nuevos modelos, entender lo que está pasando en el mercado. Nos dimos cuenta que el producto local, o sea, está teniendo mucha fuerza. La gente, esto está pasando mucho en Europa, quiere tener fruta que crezca cerca de donde vive.
Hay gente que ya no le gusta que la fruta sea importada, lo que juega mal para Chile. No, es una parte de la población, una parte del mercado, no significa, pero que nosotros somos netamente exportadores, esto que quieran comer fruta local no nos juega muy bien. Gracias a Dios están en 8 hemisferios y hay frutas que aunque las quieran comer localmente no se producen en esa fecha. Pero entrar en la fruta local era algo interesante. Lo segundo, tener un negocio year round. En mi oficina, en FGA, lo que tenemos en Inglaterra, nos pasó que no hemos hecho muy fuerte en Chile. Ahí agarramos mucha fuerza en fruta chilena, pero el resto del año y en otros orígenes somos muy débiles. Entonces queríamos buscar cómo aprovechar más nuestra infraestructura, nuestros contactos comerciales. Trabajamos con un montón de gente allá y ofrecerles fruta de otros orígenes. Hicimos muchas cosas, uva de Marruecos, manzana orgánica de Nueva Zelanda, muchas cosas de todos lados para complementar nuestro negocio chileno. Pero cuando llegamos a la cereza del hemisferio norte nos dimos cuenta que por ser un producto más complicado, más difícil, más delicado, se necesitaba un know-how especial. Y empezamos a hacer cereza. Trajimos cereza de Estados Unidos, trajimos cereza de Bulgaria, Inglaterra, cereza alemana para Polonia. Empezamos a mover cereza del hemisferio norte, pero nos dimos cuenta que nos escapábamos un poco de nuestro modelo, que era siempre ser un productor que abastecía al supermercado. Acá no éramos productores, estábamos siendo traders, estábamos volviendo al modelo del que habíamos arrancado. Entonces ahí dijimos, bueno, busquemos cómo tener un link con producción. En Inglaterra empezamos a comprar cereza a productores ingleses y la exportábamos a Europa, a España, a Francia, a Alemania con muy buen resultado. Y con uno de ellos nos dimos cuenta que el tipo estaba interesado en salir de su negocio. Él era un gran productor de manzana y un gran productor de frutilla, pero en cereza parece que no estaba muy convencido de su negocio, así que le compramos sus campos. Y esto pasó recién, si esto lo hicimos ahora el 31 de enero del 2020, digamos, con todo el susto después de que se nos venía la cosecha, pero bueno, la cosecha terminó, yo estuve ahí 20 días en Inglaterra en la cosecha ahora, y gracias a Dios con bastante buenos resultados. Qué buena, fíjate Perdón, dale. No, que ahí tenemos muchas ideas de poder llevar el know-how chileno, porque aunque tú dices, oye, país sudamericano, y le explicar a los ingleses, primer mundo, digamos, Chile, la verdad es que en fruticultura es primer mundo, digamos. O sea, lo que hacemos nosotros acá, que quizás en los 90 teníamos que viajar a conocer experiencia en Europa o en California o en Nueva Zelanda. Hoy día, si tú quieres ver un buen huerto de cereza, no tienes que viajar, tienes que ir a Rancagua, tienes que ir a San Fernando, tienes que ir a Angol, digamos. No tienes que ir a salir de Chile, digamos. Y ahí creemos que hay un gran upside del proyecto de poder incorporar tecnología chilena a todo nivel a la producción inglesa. Fíjate que lo que iba a comentar es que acá vemos, y se asocia a lo que hablábamos al inicio del programa, el paso de empleado a socio, a reemprendedor y refundador. Eso es como el camino o el viaje del héroe emprendedor, ¿no es cierto? Del que había innovador, del que hablábamos antes, ¿no es cierto? Que no se achica, sino que crece, va creciendo ante los desafíos, que se va acompañando de otros, ¿no es cierto?, más antiguos, más grandes, como dicen los argentinos, ¿no es cierto?, y más jóvenes, que se da ánimo mutuamente, y que probablemente es lo que te debe pasar quizás a ti. Se va sorprendiendo a sí mismo respecto de las cosas que termina haciendo, que nunca hubiera imaginado, no hubiera podido plantearse a priori. No sé si eso refleja un poco al mirar hacia atrás, ¿no? No, sin duda. Además, siempre he tenido mucho apoyo en esto, como tú dices, digamos. O sea, cuando yo partí a hacer FGA, que me fui solo con la familia y con la idea, cuando me empezó a resultar el negocio, yo vine de vuelta a Chile e invité a San Clemente y a GESEC, y los dos, sin ellos no hubiera logrado nada, digamos, porque ellos tenían la base productiva, digamos. ¿Te fijas? O sea, y lo mismo ahora, digamos, en ese sentido también, lo que estamos emprendiendo en Nueva Zelanda, en Inglaterra, es también en sociedad, digamos. Entonces eso siempre ha sido una cosa que a mí me ha traído siempre hacerlo, digamos, mezclar ahí. Ahora, lo bueno aquí, Andrew, que ya te delataste. Cuando dijiste Nueva Zelanda, ya sabemos para dónde están mirando tus ojos, solo que a lo mejor ni tú te has enterado todavía o el mundo todavía no ha escuchado eso. Claro, no todavía no. Me encantaría porque lo admiro mucho. Me encanta el rugby, me encanta muchas cosas de Nueva Zelanda, pero no, la verdad que no. Tengo un tremendo modelo, ¿eh? Sí, digo que es un tremendo modelo para Chile en tantos espacios. Tremendo modelo, sí.
aunque yo me quedo más con Colún que con el New Zealand Dairy Board. La creo más y quiero más a Colún, eso es lo único que tengo que confesar. Oye, buen ejemplo, porque le han dado, aquí lo han hecho muy bien y le han demostrado que a pesar de estar ellos, pueden hacerlo muy bien. Claro. Andrew, y quedémonos un minutito en Chile porque me encanta la reflexión que haces. Entendemos que te defines como emprendedor e innovador, es evidente en tu testimonio, pero ¿cómo podemos hacer para llegar a ser un país emprendedor? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Escucha, yo creo que lo somos, yo creo que somos un país súper emprendedor. Bueno, quizás en el tema innovación nos ha costado un poco más, pero hacemos mucho. Lo que pasa es que aquí también se confunde a veces el tema innovación. Uno cree que hacer una app para el iPhone, digamos, eso es innovar, pero en nuestras industrias, en las que somos importantes, digamos, la minería, la agricultura, que la conozco de cerca, somos bastante innovadores en varias áreas, digamos. Ahora, yo siento que la materia prima la tenemos, digamos, y quizás, bueno, tenemos que tener un orden que los últimos meses, digamos, nos tienen confundidos, digamos, pero si esto se puede causar bien, no veo por qué no podemos hacerlo. Fíjate que una nota técnica, quería aquí citar a mi colega Mike Leatherby, que capaz que lo conozcas tú de la Católica, un profesor muy, muy destacado, y que habla y plantea que innovar en realidad es la mezcla de inventar más emprender. Solo emprender no es innovar, ¿no es cierto? Solo inventar tampoco. Es la integración de ambos, ¿no? Muy de acuerdo, sí. Yo creo que en esa parte somos muy buenos en emprender. Y así como toda la sociedad, la agroindustria se encuentra en un tiempo complejo, cambio climático, pandemia, escasez de agua, nuevos requerimientos de una sociedad que se quiere vincular con una agricultura sustentable. ¿Cómo enfrentan estos desafíos? Bueno, a ver, yo creo que el tema, como yo lo he enfrentado, digamos, y donde lo que te contaba de mi diversificado, me he metido mucho en el tema de las energías renovables. Ahí con mis socios, estos jóvenes, como te digo, tenemos dos empresas, una que nos metemos en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, pero otra que se llama Ticuna, pero la otra, Geom, estamos un poco en el tema del autoconsumo y nos hemos desarrollado mucho el tema de los techos solares para la agroindustria, nos hemos metido mucho en la industria, también en el riego, pasando a cambiar por energía limpia, digamos. Y yo creo que eso es una forma, digamos, una de las formas en que uno tiene que buscar la sustentabilidad, porque no me cabe la menor duda que las inversiones futuras, ya el tema sustentabilidad, no se van a concebir sin esto, digamos. La otra día leí que BlackRock dice que es el nuevo estándar, digamos, de las inversiones futuras. Morgan Stanley habla de climate risk e investment risk, o sea, es un tema que yo creo que post pandemia se nos va a instalar en forma definitiva. Claro, ahora ahí surge la pregunta de si la empresa hasta qué punto está comprometida y tiene incorporados estos elementos. Fíjate que ahí en Naciones Unidas estaba hablando de los 17 objetivos de desarrollo sustentable. ¿Cómo ves eso dentro del sector, Andrew, dentro de la industria? Yo creo que no ha sido lo rápido que debiera ser. Siento que hay mucho que hacer y siento que la situación que estamos viviendo nos va a llevar a eso. Yo creo que va el tema del cuidado del medio ambiente va a ser un tema fundamental de aquí para adelante, pues esto, digamos. Yo creo que va a estar mucho más en las conciencias de las empresas y eso va a empujar esto que sea más rápido. Claro, ¿y tú crees que Chile podría tener una ventaja competitiva si se abordara a nivel de la industria, de los gremios, de los mundos activos en la agroindustria? Sin duda yo creo que podríamos tener una ventaja. Somos vistos en el mundo como un país limpio, prístino, aislado, con una tremenda naturaleza y aprovechar eso. Yo creo que es algo que deberíamos hacer y que nos puede traer un punto de diferenciación, sin duda. Claro, o sea, Nueva Zelanda sería otra vez un ejemplo en ese sentido, claro. Me da la impresión, ¿no? Claro que sí, lo han sabido hacer muy bien. Andrew, uno de los propósitos de este programa es que las experiencias nos puedan servir a todos, a otros, a nuestros auditores. ¿Qué le dirías a las empresas familiares y a emprendedores que no lo están pasando tan bien por la crisis de la pandemia? ¿Qué mensaje les compartirías a ellos?
yo les diría que se deberán concentrar en aquello que puedan controlar y que puedan influenciar. Hoy día la pandemia, por suerte, creo que va a tener un fin. También creo que va a ser distinto post pandemia, pero para las empresas familiares y para los emprendedores que están siempre observando, atentos, que tienen esa flexibilidad, puede ser incluso más fácil ese post que para las grandes empresas, que son mucho más rígidas, que vienen con una estructura tipo portaaviones que les cuesta moverse y reaccionar. Entonces, que observen, que estén muy atentos, que se preocupen de ver dónde va a salir esto que decías tú al principio, Gonzalo, de la primavera. ¿Dónde viene esta primavera, digamos? Que sin duda que va a suceder. Pero, o sea, ¿a dónde están floreciendo los cerezos? Si seguimos con la imagen japonesa. Va a ser una... Claro. Ahora, fíjate que eso se asocia mucho como el concepto que más seguimos nosotros en temáticas de innovación, que es el pensamiento como efectual, en que uno va trabajando con lo que tiene, con lo que puede controlar, más que intentar predecir lo que viene. Y creo que eso fluye directamente de tus palabras y de tu propia historia empresarial. La verdad que me ha encantado escucharte nuevamente y refrescar estas ideas. Muchas gracias, Andrew, y creo que Alejandra tiene un último mensaje para nosotros. Sí, bueno. Sí, de hecho, Andrew, muy ligado con lo que estás diciendo, y Gonzalo, si me puedes ayudar también, porque resulta que el martes que viene tenemos la posibilidad de compartir con una invitada internacional de lujo en una plenaria que estamos haciendo, ¿verdad, Gonzalo?, con el Centro de Innovación. Tal cual, con el Centro de Innovación Angelini de la Universidad Católica. Estamos trayendo a Sarasvati, que es la descubridora, ¿no es cierto?, de este concepto que se llama efectual o effectuation, que guía y trasciende mucho de lo que vamos conversando, del enfoque que le damos a la innovación en este programa. Así que si tienen la oportunidad, traten de participar, y Andrew está muy, muy bienvenido a participar también. Ahora los cupos son limitados, caben máximo 100 personas, así que el primero que llega es el primero que se sirve, como dicen los ingleses. Así que muy bienvenidos todos, y Andrew, muchísimas gracias. Realmente refrescante, inspirador tu testimonio. Ha sido muy grato. Bueno, no, gracias a ti, Gonzalo, y que entretenido la invitación. Mándamelo para quedar dentro de los 100 que podamos participar. Y bueno, muchas gracias, la verdad que te vuelvo a repetir el placer mío de estar contigo acá. Cómo no, y a nuestros auditores también comentarles que estaremos difundiendo esta información a través de nuestro LinkedIn de Proteus. Un especial abrazo a quienes nos escuchan y a los que hacen posible que estemos al aire. Recuerden que este y todos los programas están disponibles en Radio Agricultura. Un abrazo cariñoso y nos vemos el próximo domingo a las 12 del día. Hasta luego, Andrew, un abrazo grande. Chao, gracias. Sí, gracias a ti. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.